Muy buenas tardes, audiencia, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Adriana Cristina Torres y este podcast se titula ¿Qué pasa detrás de las tijeras? Sí, señoras, señores, chicas, chicos, vamos a hablar sobre las peluquerías, sobre el mundo de las peluquerías, pero por sobre todo quiero dejar en claro de que esto no es hablar mal del oficio, todo de lo contrario, es un oficio que me encanta, que amo, soy estilista, soy manicura, soy pedicura y también colorista y depiladora. Bueno, básicamente hago todo lo que tiene que ver con las peluquerías. Entonces, no quiero que quede, antes de que empecemos, no quiero que quede eso de que esto se trata de hablar mal del oficio, sino de lo que es trabajar en peluquería, ¿sí? De lo que es trabajar para alguien bajo dependencia en cualquier peluquería. Como les dije, mi nombre es Adriana Cristina Torres, tengo 43 años, comencé a los 24, así que bueno, hagan la cuenta. Pasé por muchas peluquerías, desde la más, entre comillas, básica, porque todas fueron trabajo, pero quiero decir, desde la peluquería muy de barrio hasta la peluquería más topísima, como se le diría, hasta la más cara y hasta la más barata. Entonces puedo y sé que tengo mucho para decir y bueno, y yo me permito hablar de esto porque sé y bastante. Pasé por todas las áreas de la peluquería, desde asistente, desde peluquería, la parte del pelo, ¿no? Del cabello, desde los pies, pedicura, desde las manos, desde la depilación, desde la parte de masajes, desde la parte de la recepción, desde la parte de encargada. Entonces pasé por todo. Entonces primero quiero empezar a hablar sobre, arranquemos con el trato, ¿sí? Sobre cuando uno va a una entrevista en una peluquería, generalmente al principio es como todo muy cordial. Generalmente no importa, en la mayoría de las veces, el 80% de los casos, no importa dónde estudiaste, no importa dónde te perfeccionaste, no importa dónde aprendiste, sino que lo tenés que demostrar, ¿sí? Eso no me parece mal, pero también a veces juega en contra porque, a ver, uno dice, yo estuve de las dos partes. Yo estuve de la parte en que tuve que dar pruebas para que me tomen en las peluquerías. En todas, literal, en todas, se lo juro, en todas las peluquerías que fui a tener una entrevista y a hacer una prueba, siempre quedé, siempre me tomaron, o sea, es que me rechazaron. Si bien en todas las entrevistas que tuve, siempre que quedé porque me aceptaban, en muchas yo no acepté, pero porque a medida de que pasó el tiempo, fui aprendiendo de que
no todo es lo que parece. En la peluquería uno cree que se ve todo muy hermoso, muy lindo. La gente que se va a atender cree ver algo cordial, todo muy lindo, lo estético, qué hermoso, ¿no? Pero las personas que trabajamos en ese rubro, bajo dependencia, sea, como dije desde el principio, sea desde la peluquería que sea, no tienen idea, gente, no tienen idea de cómo es el trato. Vos cuando ingresás a las peluquerías, te toman una prueba. Antes, hace años atrás, te tomaban una prueba, te tenían prácticamente todo el día, o digamos 7 horas, trabajando, demostrando vos, entre comillas, lo que sabías hacer según tu currículum, ¿no? Entonces, era literal un día de trabajo, pero no pago, ¿entienden? Y quedabas. Te decían, cuando puedes arrancar, trabajas perfecto, me encanta, la gente se fue muy conforme, esto. Otra cosa, metiéndome en esta situación, la gente a la que vos atendés no sabe, la mayoría, no digo siempre, pero la mayoría de las veces, no saben que vos sos una persona a la que le están tomando una prueba. O sea, a esa persona se les cobra, vos la atendés. Me río porque la verdad que me río para no llorar, pero porque en realidad es triste. Pero bueno, vos lo tenés que hacer. A mí, en parte, yo voy a hablar sobre mí, ¿sí? Yo siempre fui una de las personas que yo no voy a hacer algo si no lo sé, ¿sí? Aclaro eso. Entonces, siempre que hice un trabajo en prueba, lo hice porque sabía que lo iba a hacer bien. Porque que vos vayas a hacer una prueba no significa que no seas profesional, ¿sí? Solo que estás yendo a buscar un trabajo. Entonces lo que la gente no sabe, vamos a poner las mujeres, porque antes, si bien ahora están las barberías y todo, que el hombre consume más lo que es la peluquería, pero antes siempre era más, y ahora también la mujer es como que consume mucho lo que es peluquería, porque no es solo el pelo, sino también son las manos, los pies, las pestañas, bueno, y un montón de cosas más que se hacen, qué sé yo. Si no te cortas el pelo, te vas a hacer un baño de crema, y si no te haces un baño de crema, te haces un baño de creatina o un alisado, bueno, un montón de cosas. Entonces, cuando haces la prueba, la persona a la que vos atendés no sabe que vos estás dando una prueba, ¿sí? Entonces, he visto muchos colegas que no se sentían cómodos con esta situación, pero porque se ponían nerviosos, no porque no supieran, y no lo querían hacer. Entonces, de los nervios, por obviamente quedar en el trabajo, lo hacían ahí más o menos. ¿Y a qué quiero apuntar? Porque yo no estoy hablando de mí. Siempre que fui a hacer una prueba o trabajar, o sea, yo siempre profesional. Si no lo sé hacer, yo, o sea, mi currículum no pongo, sé hacer esto y en realidad no lo sé. No. Porque no voy a, o sea, soy
mujer ante todo y no voy a arruinar el pelo o no voy a... Yo trabajo con bisturí, porque soy pedicura también, y no voy a cortar un pie, no, o sea, no voy a pasar una mala situación solo porque hay en un trabajo, ¿sí? Bueno, aclarando eso, y lo aclaro porque más después, porque quizá los comentarios de que, ay, pero esto, lo otro, no. Quiero que sepa que siempre que hablo, siempre hablo un paréntesis para aclarar un montón de cosas para que se entienda bien, ¿sí? Es importante que sepan la gente, y vuelvo otra vez a lo mismo, que muchas veces vas y la persona que te atiende literal está haciendo, vos te estás haciendo el conejito de India de esa persona. Porque a esa persona le están tomando una prueba y vos no lo sabés. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que vos pagás por ese servicio. Porque vos vas a dar la prueba y te dicen, bueno, yo quiero que hagas un corte, quiero que hagas un brushing lacio, después un brushing con movimiento. Si tu currículum decís que sabes hacer color, te hacen hacer unas mechas, te hacen pasar un color. Si decís que sabes hacer alisados, te hacen hacer un alisado. O sea, todo lo que vos sepas hacer según tu currículum en la prueba, te lo hacen hacer para ver si realmente es como vos decís, ¿no? Lo que no me parece correcto a mí son dos cosas. Primero, porque literal, el que va a dar la prueba, ¿sí? El profesional, es todo un día trabajando por nada, porque no te lo pagan. Sí, voy a decir que he trabajado, no les puedo decir, pero en más de 30 peluquerías. Yo creo que llegaré a las 40 peluquerías. Se lo juro, o sea, literal, muchas peluquerías. Y creo, no sé, recordar mínimo que en 2 peluquerías que fui a dar una prueba, que de hecho lo tomé a ese trabajo, pero ¿por qué lo tomé? Porque ellos me dijeron que la prueba que me la tomaban y que si ellos estaban de acuerdo como yo trabajaba, podía arrancar al otro día, pero ese día de trabajo, o sea, ese día de prueba me lo pagaban. Entonces, ok, dije, bien, parece perfecto. Entonces, bueno, en esos lugares trabajé, o sea, me quedé. Bueno, después, ya con el tiempo, iré diciendo el por qué me fui de todas esas peluquerías. Porque obviamente ustedes se estarán preguntando, ay, pero, a ver, Cristina, Adriana, ¿por qué trabajaste en tantas peluquerías y te fuiste de todas o te fueron? Porque muchos pensarán, te fueron. No, jamás me echaron de una peluquería. Todo lo contrario, siempre me fui. Pero bueno, eso lo vamos a ir diciendo más adelante. Lo primero que quiero que sepan es eso. Presten atención, gente. Presten atención, por favor, que cuando van a una peluquería, si esa persona no está dando una prueba. Porque a veces a la gente que está dando la prueba le puede jugar en contra de los nervios. Y cuando te hacen un corte, quizás te mandan a hacer un corte, lo haces mal. Lo he visto. Te mandan a hacer un color. He visto las cagadas que se mandaban. Pero yo no les echo la culpa al estilista, al profesional. No. Les echo la culpa al que te toma la prueba, porque no te pueden tomar la prueba trabajando sobre la cabeza de una clienta o un cliente que va a la peluquería
y paga por ese servicio. Sería más, hay lugares, hay peluquerías que sí, por ahí que tienen academias que dicen, bueno, mira, tal persona te va a hacer un corte, pero está estudiando, ¿sí? Que es como donde yo empecé, donde yo arranqué, que era la academia, la peluquería estaba arriba, vos estudiabas abajo, y cuando ya te veían más o menos que te iba bien, subías, pero siempre les aclaraban de que, o sea, a vos primero obviamente no te pagaban porque estabas estudiando, pero si la gente te quería dejar una propina te la dejaban, pero la gente sabía que vos eras estudiante. Entonces, bueno, la gente si se quería arriesgar a que le hagas un mal corte o un mal color o no sé, X cosas que se hagan, ya quedaba en ellos, pero ellos ya sabían de antemano de que vos eras principiante o estabas estudiando, ¿no? Yo después de que salí de ahí, la verdad que horrorizada con un montón de cosas que vi en lo que es en cuanto a cuando te toman las pruebas, porque que te tomen la prueba, la verdad, y vos estés ahí todo el día y no te paguen por todo el trabajo, pero te digan, mañana comenzás porque me encantó cómo trabajaste, sí, pero el día de hoy no te lo pagamos. Y vos quedás como, o sea, trabajé todo el día y no me pagás, ok, perfecto. Y bueno, a veces por necesidad, ¿no? Porque ellos juegan con la necesidad de la gente. Bueno, aceptás. Pero aceptás porque lo necesitas. Necesitas el trabajo, ¿sí? Estoy hablando no solo de mí, sino de muchos y muchas colegas. Porque lo sé, lo vi. Son años de trabajar en esta profesión. Y vi todos los movimientos, cómo se manejan, absolutamente todo. Entonces también, por eso hablo en este podcast que hago hoy por primera vez y espero seguir haciendo para que sepan de que por más que sea la peluquería más cara, más topísima, que ustedes piensen y digan, ay, porque voy a este lugar, me van a me van a atender genial. Sí, la atención puede ser genial, pero la atención no tiene nada que ver con el trabajo que te hagan, y a veces también toman gente que en su currículum ponen cosas que no saben, ¿sí? Entonces vos estás poniendo tus manos, tus pies, tu cabello, tu rostro, porque también incluye lo que es la parte de maquillaje, ¿no? Y por ahí te hacen cualquier cosa, hay que saber qué ponerle a los o a las clientas, ¿entienden? Como las pestañas y demás. Y entonces tienen que saber que ustedes tienen que saber y tratar de interpretar a ver con quién se atienden, porque a ustedes les están cobrando y están tomando quizás a una persona una prueba y ellos no tienen la más pálida idea de cómo trabaja esa persona. Y los dueños de las peluquerías los toman a ustedes de conejitos de India, ¿sí? Entonces, bueno, les quiero aclarar eso en este primer podcast para que sepan todo lo que pasa detrás de las tijeras, detrás de la belleza, detrás de lo que son las peluquerías, ¿sí? Les mando un beso gigante, un abrazo y espero que les haya gustado este primer podcast que hago
y que me animo a hacer y que hace muchísimo tenía ganas de contar todo lo que sé sobre las peluquerías. Y les repito antes de irme de que no estoy hablando sobre el oficio, sino de que me refiero a las personas que manejan las peluquerías. O sea, lo que pasa detrás de las peluquerías. Amo este oficio y respeto a todos mis colegas, pero no respeto el trato que te tienen cuando vas a trabajar en estos lugares. Bueno, mi nombre es Adriana Cristina Torres. Me pueden decir como quieran, porque después más adelante me gustaría hacer llamadas. Quiero testimonios de gente que también, o sea, colegas mías, que hablen, gente que conozco o gente que yo no conozca, porque hay un montón. Entonces, de eso te va a tratar mi podcast a partir de ahora. Bueno, si esta vez me equivoqué o qué sé yo en hablar, me trabé, bueno, sepan disculpar porque es la primera vez. Pero bueno, a medida que va pasando los episodios, creo que voy a ir mejorando. Le mando un beso y hasta la próxima. Chao, chao. Espero que les haya gustado. Besitos. Y a cortar. Adiós.